¿Guste presentarse? Mi nombre es Ernesto Fernández Ceseña, soy cardiólogo clínico, intervencionista, especialista en ECMO. Bueno, más que nada, un placer tenerlo, que nos dio la oportunidad de poder entrevistarlo y dedicarnos algo de su tiempo, que sabemos que es ocupado. No, al contrario, un placer. Y de primera instancia, ¿el por qué decidió la especialidad? Pues porque cuando yo estaba en la carrera de medicina no entendía nada. O sea, me costaba mucho la cardiología, entonces de no entenderle tenía que leer más, ¿no? Se le dedicaba más tiempo para estudiarla. Y entonces empecé a leer, bueno, todo el programa, todas las materias, ya vi que van desde la anatomía, fisiología, bioquímica, etcétera, y así, ¿no? ¿Sí? Ya cuando llegué a las áreas clínicas, que es cuando llevas pacientes, a mí se me hacía muy interesante cómo era que se podía obtener la información con un solo electrocardiograma, la exploración física, los soplos, o sea, la conjunción de lo que tú ves, lo que escuchas, lo que tú observas con un estudio que es objetivo, lo confirmas y aparte no solamente lo confirmas el diagnóstico, sino que lo puedes tratar. O sea, no queda duda de que, por ejemplo, un paciente tiene un infarto. O sea, ¿tiene o no tiene? No. Si ya hay criterios muy establecidos, para saber si alguien tiene, por ejemplo, un infarto de corazón, un infarto de cerebro, o enfermedad carotidia, un aneurisma aórtico pulmonar, etcétera, ¿no? A diferencia de algunas otras áreas, que es un poco más abstracto, donde a lo mejor la clínica es mandatoria, el diagnóstico es muy clínico, pero probablemente actualmente con la tecnología que hay el tratamiento se queda muy limitado. Entonces a mí lo que me gustó de la cardiología es que es muy resolutiva. Totalmente la cardiología, aparte que es muy clínica y que mezcla varias áreas de la medicina, lo de imagen, la terapia en lo vascular, es resolutiva y aparte que es resolutiva, les va bien a los pacientes cuando hacen bien el trabajo. Entonces por eso yo me aboqué a la cardiología. Me encanta lo que hago. Sí, se nota. Lo disfruta bastante. Sí, me entretengo bastante. Sí. Y otra pregunta que es un poquito más personal, que es, ¿cuál ha sido el caso más impactante que le ha tocado tratar? No, pues he tenido un chorro. Pero que más, o sea, que más le ha impactado a usted. ¿A mí? Sí. Pero de lo complejo o de lo sorpresivo del paciente. Sí, de lo complejo podría O ser. sea, no importa la edad o de alguna edad en particular. No importa la edad. Tengo muchos casos difíciles o casos raros. Tengo muchos. Por ejemplo, en una ocasión me tocó conocer un niño, un adolescente, tenía unos 17 años, pues llegó a urgencias porque había tenido un episodio de síncope, se desmayó. Luego se despertó y tras la recuperación neurológica, pues lo llevaron a urgencias, pero en urgencias el muchacho refería que traía dolor torácico intenso, o sea, como si traía una pata de elefante. Entonces, ningún antecedente aparentemente en la familia, ningún hábito fuera de lo normal, pues una persona común y corriente, pues que todo el mundo podría pasar por él, ¿no? Entonces ya cuando lo ven en urgencias, pues por el dolor torácico se le ocurre tomar un electrocardiograma, que ese es un tip de vida, o sea, tiene dolor de pecho, tomar un electro. O sea, la edad no excluye problemas cardíacos. Entonces se le tomó el electro y traía elevación del segmento CT en toda la cara anterior. Era un infarto, o sea, eléctricamente tenía criterios de un infarto con elevación del segmento CT en la cara anterior. Porque tiene 17 años, ¿no? O sea, qué bueno. Pues hay una serie de diagnósticos diferenciales. Pero entre lo que son uvas, manzanas o peras, le hablaron a cardiólogo, entonces yo ya fui, lo revisé y el paciente entró en choque cardiogénico. O sea, entró en colapso cardiovascular. O sea, ya está hipotenso, ya no respondía, lo tuvieron que intubar.
Y entre la emergencia, con la evidencia que yo estaba viendo en el electro, es cateterismo, no hay que revisar las arterias del corazón. Entonces lo metimos a cateterismo y traía una arteria, la arteria principal del corazón, la arteria descendente anterior, estaba tapada. Tenía un coágulo. Se le hizo el cateterismo, se le resolvió, se aspiró, trombospiró el coágulo, se resolvió, estuvo en terapia intensiva y sobrevivió. Estando después de ese evento, pues tenemos que investigar por qué un muchacho de 17 años tiene un coágulo en las arterias del corazón. No es la larga, pero ya una trombofilia. Era una trombofilia. Son trastornos genéticos o hereditarios donde es más propenso a ser coágulos. Y ya pues obviamente se le hizo el perfil bioquímico y se le dio manejo y hasta el día de hoy pues está bastante bien. Entonces es un caso, ¿no? Raro, totalmente fuera de lo común. Y así tengo varios, tengo muchos. Tengo otro, por ejemplo, de un muchacho de 25 años, jóvenes como ustedes, que él debutó, llegó porque un día empezó con dolor de cabeza, de aforesis, se empezó a sudar, se puso pálido y se sentó, ¿no? Porque se sentía mal. Ya pasaron como 3 a 5 minutos, se le quitó. Y pues se le hizo raro, pensó que era ansiedad. Fue con un médico, le dijeron que era ansiedad. Y así estuvo como un año, yo creo. Tuvo ese año, yo creo, como unos 4 episodios. Así. Un día estaba con la hermana, tuvo el episodio igual, dolor de cabeza, disnea, aforesis. Estaba sentado y la hermana le checó la presión. Traía 200 sobre 120, una cosa así súper alta, ¿no? Una crisis hipertensiva. Entonces lo llevan a urgencias, llega a urgencias y en urgencias ya está normal. Le dicen que es ansiedad. ¿Sí? Le dicen, bueno, vaya con un cardiólogo. Ya viene la consulta, lo reviso y digo, ¿sabes qué? Por las características parece que tú tienes un feocromocitoma. Ya luego buscan las características clínicas de la tríada de feocromocitoma. Entonces ya lo revisé, le hicimos estudios laboratoriales, incluyendo lo de metanefrinas, etc. También le buscamos hiperaldosteronismo primario. Y resulta que traía las metanefrinas, pero por los cielos. Entonces se le hizo un gamma, terminó haciéndose un gammagrama y se encontró el foco, sí tenía un feocromocitoma. Terminó en cirugía, se retiró el feocromocitoma y se curó. De hecho ya tiene 2 años que está sin, 1 año y medio, que está sin crisis hipertensivas o sintomática. No es un caso raro. ¿Otro? ¿O cuántos quieren? Tengo muchos años. No, ya con eso. La medicina. ¿Cómo les diré? Es lo mejor que les va a pasar en su vida. En serio. Digo, si deciden ser médicos. Es lo mejor que les va a pasar en su vida porque van a adquirir el conocimiento para ayudar a la gente. Y no es irreal, o sea, no es como la chamanería. ¿Sí? O sea, es algo palpable, es algo objetivo. O sea, tú ves al paciente que se está infartando, lo tratas bien y el paciente va a salir caminando al día siguiente o ese mismo día. ¿Me explico? O sea, es algo totalmente objetivo. Yo les sugiero que tengan siempre apertura de mente, porque la medicina siempre es cambiante. Yo con lo que estudié cuando estaba en su etapa, ahorita ya es diferente. ¿Sí? O sea, muchas cosas han cambiado. Cosas que yo ahorita aprendí, ya después de años de haberme titulado de subespecialista o lo que sea. Yo no lo aprendí en la carrera, ni lo aprendí en la residencia, ni lo aprendí en el adiestramiento. ¿Me explico? O sea, el médico tiene que tener una sed constante de conocimiento, un hambre de quiero saber más, quiero mejorar, Sí, me tengo que estar actualizando. Entonces, deben saber que nunca van a dejar de estudiar, eso sí es cierto. Sí. Además de que no quieran ser médicos, está perfectamente bien, ¿eh? O sea, pueden tener la carrera y no ser médicos, no manches, está perfectamente bien también. Porque, y Ren no me deja mentir, ¿verdad? O sea, tú estudias una carrera, pero no necesariamente la vas a practicar. Eso es otra cosa. Tú puedes encontrar en el camino cosas que te van gustando. Tú puedes tener
de decisión cuando tú quieres. Y si renuncio a la carrera, pues, si tú crees, tú sientes que no es tu camino, pues renuncia, no está mal. Al contrario, tienes que buscar tu camino. No todos somos iguales, ¿ah? Exacto. O sea, todos somos diferentes. O sea, hay gente que le gusta estudiar y cierta rutina de sufrimiento. ¿Me explico? Y hay otra gente que dice, no, ni más, yo no me quiero desvelar todos los días de la semana. ¿Me explico? O a mí no me gusta interactuar con la gente. Se vale. Por eso hay tantas subespecialidades y especialidades, porque hay para todos tipos hay para todo tipo de personalidades, ¿eh? O sea, hay gente que no le gusta tratar gente. Hay gente que le encanta estar con la gente. ¿Me explico? Hay gente que le gusta la medicina más por el dinero. Es válido. Totalmente. Claro. Porque eso es algo que deben aprender. Deben de aprender a cobrar su trabajo. Sí, no deben de menospreciar sus conocimientos, sus años de estudio. Deben de hacerse valer. Y la gente les va a querer hacer menos. Porque la salud es gratis. Pero la palabra gratis en ningún aspecto de la vida realmente es así. Lo gratis implica siempre algo oculto. Nada es gratis. Nada en la vida es gratis, ¿eh? Nada. Nada. O sea, siempre que digan es gratis o no van a cobrar, hay algo ahí que está, hay algo atrás. Si tú vas a una institución pública y dicen, es que yo voy ahí porque no me cobran porque es gratis. Bueno, ¿estás seguro? Porque el gratis implica que tú estás esperando a que te incitan. ¿Me explico? Y tu tiempo vale. Y tu tiempo vale. Y de aquí a que te la ¿Sí me dan. explico, no? Sí. Sí. O sea, tienes que, entonces, ese es un ejemplo muy burdo. Entonces, el médico tiene una posición privilegiada. Sí, sí la tenemos. O sea, ser médico no es cualquier cosa. Es puede ser la mejor decisión de tu vida o la peor decisión de tu vida. Pero el comentario va que tú te tienes que ser responsable de tus decisiones. Porque esas decisiones que tú tomes cuando tienes al paciente enfrente, tú tienes que decir por él también, le tienes que ayudar con lo que tú sabes. ¿Sabes? Entonces eso te da un control sobre la gente. Tienes que aprender a trabajar con la gente. ¿Quieres ser un buen médico? Aprende a trabajar con las personas. O sea, no es nada más machetearte el libro. Tienes que saber trabajar en equipo. Tienes que saber finanzas. Tienes que saber psicología. Tienes que saber oratoria. Tienes que tener apertura para tratar a todas las personas que hay, de todos los sabores y colores. ¿Sí? Y también tienes que saber a decir no. Porque hay momentos en la vida en que pues te van a presionar para que hagas algo y tú no. O sea, tú tienes que saber decir no. ¿Como estudiante pensó en alguna otra especialidad? Sí, claro. De hecho, yo antes de entrar a lo que hago, yo al salir de la carrera hice el ENAM y lo hice para pediatría. ¿No? Pasé para pediatría y renuncié. Me di cuenta que ahí no era lo mío. Ya estando en la residencia, Ya pasando de ya pensé en el ENAM. Yo ya había pasado y ya estaba ahí, en la residencia, en el R1 de pediatría. Y me di cuenta que la regué, me equivoqué. Y que no podía vivir esa vida de pediatra. Y mi papá es pediatra. Mi papá fue pediatra intensivista, o sea, hizo pediatría y luego estudió terapia intensiva, pediátrica. Entonces el cargo familiar existía, ¿no? O sea, la presión de que Sí. cómo vas a renunciar Sí, a la tu papá residencia de es pediatría si tu papá fue pediatra y bla, bla, bla. Pero es lo que te digo, o sea, no puedes vivir en la zona de más, aunque sea tu papá o tu mamá. Tienes que hacer tu camino y te tienes que ser responsable de tus decisiones. Pues yo dije, no, pues la verdad yo no me siento a gusto, lo lamento, renuncié. Hice el examen otra vez, pasé. ¿Qué hubiera pasado si no pasaba? No sé. Pero es mi decisión, no le puedo echar la culpa a los demás. ¿Alguna recomendación o consejo para los jóvenes que están estudiando carrera? Y quieren pensar Sí, bien? totalmente. Ahí te va. Varias causas. Bueno, a ver si me acuerdo todo lo que quisiera yo transmitirles.
lo primero, las calificaciones no te dicen qué tan buen estudiante eres, pero sí son importantes porque finalmente eso a la hora de elegir plaza de servicio social o las clases te da amplitud, ¿no? Te da más posibilidad de escoger con quién y no te dan lo que sobra. Entonces, si bien las calificaciones no son lo más importante, desafortunadamente traten de no descuidarlas, o sea, deben de ser muy conscientes. Nadie es perfecto. Digo, es que yo no sé que todo así. No, tampoco, o sea, tampoco es un obsesivo compulsivo. O sea, también tienes que ser una sanidad. Pero, me explico, no es el punto a lo que voy, Sí, sí. ¿no? Bueno, ese es uno. O sea, las calificaciones no son todo, pero sí son importantes en la carrera porque después, cuando, si Dios quiere y terminen y eligen y quieren hacer residencia, y si quisieran hacer residencia, una especialidad, dentro del puntaje también te cuenta en la calificación de la carrera. Y acuérdate que no es nada más ustedes como escuela. Aquí en la ciudad metropolitana hay varias escuelas. Y en el país hay más escuelas, ¿eh? O sea, van a competir contra muchas personas. Entonces, si cuiden ese aspecto de las calificaciones, sí, sí es relevante. Pero, pues bueno, a veces no se puede sacar así, mejor sacan 7, 8 en alguna etapa, pero le echaron ganas. O sea, el ímpetu de estudiar no debe de ser nada más por sacar la mejor calificación, sino de tratar de obtener, de aprender. Porque esa etapa de estudiante, el primer semestre, el segundo, y así, no va a regresar, ¿eh? Si tú crees que vas a tener el tiempo suficiente para aprender en quinto semestre lo que no aprendiste en primero, no. ¿Sí me explico? Sí. O sea, deben ir con el ritmo, traten de ir con el ritmo. O sea, tienen que dedicarle tiempo a estudiar para que no se retrasen. Porque ya luego van a pasar 6 años y va a haber cosas que a lo mejor si no aprendieron bien, se les va a dificultar un chorro. Y como cada cosa es nueva y se está actualizando, les va a costar mucho trabajo. Entonces agarran el pedo así de que estoy en primer semestre, ahorita aprendo el primer semestre lo mejor que pueda. Y así. ¿Me explico? Y se van a dar cuenta que todo está ligado. Sí. Todo lo que hayan aprendido, y después se van a dar cuenta, sí. Bueno, esa es una de las calificaciones. Lo otro es que traten de tener siempre alternativas extras aparte de la medicina en su desempeño. Me refiero a negocios. ¿Eh? Sí. O sea, eso a mí no me lo enseñé, yo lo aprendí ya cuando terminé todo. Yo me di cuenta de lo necesario que es saber vender. Porque finalmente el médico en la consulta lo que vende es conocimiento. Pero tú para tener como esa facilidad de palabra, ligar tus ideas, de estructura, tienes que tener experiencia. Entonces, no importa lo que vendas, más bien puedes tú vender con, bueno, no vendan su cuerpo, me explico, o sea, algo prudente, o sea, Un emprendimiento. el emprendimiento es bueno, no tengan miedo al dinero. De hecho, es necesario que convivan con el dinero. Que eso a veces en la cultura de nosotros está como mal visto, de que me gusta el dinero, ¿no? El dinero es necesario. El dinero te facilita muchas cosas. El dinero les paga los estudios, les paga la renta o la casa. O sea, Todo. es un todo. Entonces tienen que saber vender, tienen que saber convivir con el dinero. No se sientan mal cobrando. Es algo necesario. Tienen que hacerlo como cualquier profesión. El abogado si te metes en pedo de ganas, el abogado te va a cobrar. No porque dije, es que estudió medicina, pobrecito, le voy a dar todo el tiempo. No. Te va a cobrar y bien. ¿Sí? Pues tú tienes que cobrar y bien. Tienes que cobrar tu trabajo. No regalarlo. Claro, o sea, sí, y también hay personas que desafortunadamente no tienen esas oportunidades, ¿no? Que no tienen dinero o recursos. Pues también tú los puedes ayudar, te puedes regalar tiempo, te puedes regalar tu consulta o tu saber, te puedes ayudar, claro, pero tú eliges a quién. O sea,
es necesario también ayudar a la gente en medios interesados, claro. Pero no se les olvide que pues a nosotros no nos regala nada. Tenemos que comer. Totalmente. Y las cuentas van a seguir. Y les van a llegar las cuentas y buenas. Entonces tienen que preparar para eso. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Ahí te va. La frase va así. A los culos no les hacen corridos. Esa es una de mis frases. Yo sabía que era muy sabia. ¿Sí? Sí. A los culos No nos hacen corridos. no les hacen corridos. Exacto. O sea, no tengan miedo de vivir. O sea, tampoco se van a meter en la boca del lobo. No. O sea, no es que yo los invite a que hagan cosas como el narcotráfico y eso, no. No, así se muere. Ya no nos interesa. Pero se puede prestar. Pero bueno, pues soy intrépido, voy a hacer todo, no. O sea, es también consciente. Y lo digo. El comentario va que la vida es única. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, oye, ahorita se abrió una convocatoria para estudiar un intercambio en el extranjero y no saben hablar alemán o francés, no sé, inglés, pónganse a estudiar ahorita para que se vayan por lo menos un semestre y su mundo se abra. ¿Sí? O sea, no tengan miedo de aprender cosas nuevas, de salir de su mundo, de su burbuja. Y más conozcan gente, tanto lo bueno como lo malo, les va a abrir una apertura, van a tener una apertura para poder tomar mejores decisiones en la vida. Los van a encontrar con ustedes mismos, como ustedes quieren ser en el futuro. Esos, no tengan miedo de vivir. Yo tenía un maestro que decía que la vida es ahora. ¿No? Digo, tampoco es que se vayan a embarazar. O sea, me explico, o sea, no, espérate, o sea, ¿sí me explico? Sí. Porque siempre va a haber preocupación y es normal. De hecho, tener miedo es natural, es fisiológico tener miedo, te estás protegiendo de algo desconocido. Para la supervivencia. Eso es parte de la supervivencia. Pero yo, por ejemplo, después de haber tenido 3 experiencias de muerte cercanas en que yo me iba a clavar, mi mente ha ido cambiando, se ha ido fracturando la estructura y se ha ido reconformando. Y muchas cosas que yo he hecho ahora no las pude haber hecho antes porque mi mente no estaba preparada. ¿Sí? Entonces, sean intensos en vivir. Preocúpense por sus papás, si tienen, pues, no sé. Porque dicen, no, pues ahí están, y uno se va y... No. Esas son de las cosas que el tiempo les va a dar, me van a dar la razón. Se van a acordar de sus papás cuando ya no estén. No tienen que aprovechar ahorita que están, si es que están. Y aprendan a escuchar a los demás. Con calma. Cada quien tiene su carácter, pero la vida es muy bondadosa. Nada más no existe justicia. No existe justicia en este mundo, O sea, no esperen lo justo. O sea, pero ustedes actúen lo mejor posible para que sea justo para todos. Y se vale rezar, exista o no Dios. Pueden creer o no, está bien, pero la vida los va acomodando conforme a sus criterios. No tengan miedo, es así. Pues fíjate que con las cafeterías de la misma universidad, pues se supone que debería ser como saludable. Pero es que en realidad, sí, totalmente de acuerdo. O sea, las cafeterías es la competencia de lo mismo, o sea, venden lo mismo producto. Mejor otras marcas o un diferente precio, pero la parte de las cafeterías es comida rápida, fast food, ¿no? O sea, es comida rápida. Porque pues todo el mundo ya vive acelerado, o sea, anda en friega. Y la industrialización ya nos consumió.
O sea, ya no somos seres que van y cazan sus alimentos o van y se estiran la mano para agarrar la fruta. Eso ya no existe. A menos de que vengas del rancho, que de hecho pues no es malo, de hecho es muy bueno vivir en el rancho, pero pues hay que vivir de las realidades. O sea, ese tipo de hábitos pues sí nos han enfermado. Vivimos en una sociedad obesogénica. ¿Me explico? O sea, el 70% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Y no es nada más por lo que comen. O sea, estamos bombardeados por la tele, por los medios de comunicación, de anuncios, de consumismo de alimentos chatarra. ¿Sí? Que también está la paradoja. O sea, tú te metes a TikTok y tú ves a los chavos bien mamados o a las chavas super esculturales. O sea, está en la cultura del consumismo y la vanidad. Entonces, es un ámbito tóxico de ambas partes. Entonces uno tiene que ser muy consciente de que tienes que ignorar muchas cosas. Son modas. Es como lo que pasaba en los años 50, 60, donde era la moda fumar, ¿no? Luego en los 60, 70, luego estuvo la moda del azúcar. Se introdujeron los cereales, luego lo olerán, pero en esa época más o menos, no me acuerdo ahorita la fecha, pero hubo un impulso por el consumo del cereal. Se vendió como que algo nutrimental que podía beneficiar a toda la población infantil de esa época. Entonces me hacía muy interesante cómo era que se podía obtener la información con un solo electrocardiograma, la exploración física, los soplos, o sea, la confusión de lo que tú ves, lo que escuchas, lo que tú observas con un estudio que es objetivo, lo confirmas y aparte no solamente lo confirmas el diagnóstico, sino que lo puedes tratar. O sea, no queda duda de que, por ejemplo, un paciente tiene un infarto. O sea, ¿tiene o no tiene? No. Y hay criterios muy establecidos para saber si alguien tiene, por ejemplo, un infarto de corazón, un infarto de cerebro, una enfermedad carotidea, una enfermedad, una neumonía aórtica abdominal, etc., ¿no? A diferencia de algunas otras áreas que es un poco más abstracto, donde a lo mejor la clínica es mandatoria, el diagnóstico es muy clínico, pero probablemente actualmente para la tecnología que hay el tratamiento se queda muy limitado. Entonces a mí lo que me gustó de la cardiología es que es muy resolutiva. Totalmente la cardiología, aparte que es muy clínica y que mezcla varias áreas de la medicina, lo de imagen, la terapia en lo vascular, es resolutiva, y aparte que es resolutiva, le da bien a los pacientes. Después de una enfermedad cardiovascular. Ok, bueno, supongamos que vamos a hablar de lo más común, que es el infarto del corazón, que es la primera causa de muerte. Entonces, tú cuando tienes un infarto, tienes que preguntarte por qué te dio el infarto. La causa más frecuente es porque se te acumulan placas de grasa en las arterias del corazón, es lo más frecuente. Entonces existe un remodelado intracoronario. De hecho hay un fenómeno que se llama remodelado negativo y hay un otro remodelado positivo en las arterias del corazón, que en términos generales lo que hace es que las arterias se tapan. Se tapa, hay disminución de flujo de sangre, que esa sangre va a nutrir el músculo del corazón, no lo nutre, y en algún evento agudo, porque se erosiona la placa de grasa o se ruptura la placa, se forma un coágulo y se ocluye de manera aguda la arteria del corazón y se infarta, ¿no? Si se infarta y se deja evolucionar, entonces hay un cambio en la estructura del músculo de donde hubo el infarto. Entonces, cuando hay un infarto, el infarto deja una cicatriz. Ustedes se han cortado, ¿no? Todo el mundo se ha cortado. Sí, todo. Entonces, fíjate que si te cortas en la mano, de repente pasa el tiempo, pasan años y de repente la cicatriz ya no está ahí. Migra, se cambia de posición, ya no está aquí en el dedo, o sea, cambia de tamaño y aparte a lo mejor está más en otra posición que no estaba originalmente. Es porque el tejido está renovando continuamente. Lo mismo pasa en el corazón. Te da el infarto, entonces ¿qué pasa? Se crea una cicatriz. La cicatriz hace que el tejido se remodele, no solamente en esa zona, sino lo que está alrededor. Entonces eso hace que se crean complicaciones, como la insuficiencia cardíaca.
que puede ser insuficiencia cardíaca como síndrome, puede ser secundaria a un infarto de corazón no tratado, ¿no? Y eso a su vez, por ejemplo, en el caso del infarto puede ocasionar trastornos eléctricos, es un foco arritmogénico, entonces hacen arritmias, trastornos eléctricos, incluso en algunos pacientes pueden ser letales. Pues en términos generales, ¿qué pasa con una enfermedad cardiovascular? En este caso un infarto. Si tienes un infarto y no te tratas, se cambia toda la estructura de tu corazón, totalmente. Y eso tiene implicaciones de calidad de vida y de pronóstico de sobrevida a largo plazo, y a mediano plazo y a corto plazo. Háblenme, cardiólogo.